que el instructor quiere hacer una entrevista online. Tengo que Ah, mandar vale, el correo electrónico, número de teléfono de todos los pilotos. vale, correcto, Algo pequeño, han dicho a mí. vale. Sí. Si quiere hacer algo Pero pequeño, pero lo quiere hacer. Sí, sí, eso sí. te iba a decir, Fernando, yo tengo una pregunta. ¿Por qué este agravio comparativo entre habilitaciones? A DCG, a MAF y Autogiro no se exige un examen teórico escrito de 30 preguntas de NOTAN, de METAR, todo eso ya se presupone que teniendo la licencia ya tenemos que saber lo suficiente como para poder programar un vuelo, que me pregunten por las performances de un helicóptero que además será del que yo voy a llevar en todo caso, o del que me van a examinar, porque si no, tendríamos que coger el manual de todos los helicópteros ultraligeros que hubiese en el mercado. ¿Por qué me van a preguntar cosas que yo ya sé y que yo ya he aprobado? O sea, quiero decir que a mí me parece muy bien que este señor no venga del mundo del ultraligero, no tenga ni idea y quiera ser más papista que el Papa, pero me parece que esto es una salida de tono y un agravio comparativo hacia el resto de las habilitaciones que no da lugar, ¿no? Bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo contigo, pero esto es o arrancamos o no arrancamos. Ya. Y vamos a hacer lo que nos pida, O sea, ¿vale? son lentejas. ¿Vale? Y de todas formas, además es un agravio comparativo relativo, ¿ok? Aquí la cuestión es que este hombre tiene la idea de que los pilotos de ultraligero no tienen ni idea de nada y está Ujú. preocupado con ese tema, entonces quiere comprobar que por lo menos tengamos un nivel mínimo. Esta es la historia. Y entonces, aquí, ¿para qué estamos dando esto? Para asegurarnos de que el teórico lo aprobéis sin ningún problema. Que el Vale. teórico no va a ser un examen tipo test, seguramente será eso, la entrevista online o lo que te pueda preguntar el hombre mientras estamos ahí haciendo el examen, ¿no? Y tal. Pero vamos, está preocupado para que lo elemental, lo básico, sea lo que se sepa. ¿Vale? Tampoco estamos. Yo también le dije, oye, hoy en día la formación de ultraligero no tiene nada que ver con lo que había hace 20 años y la gente tiene nivel. Pero bueno, y también le dije exactamente lo que me has dicho tú. O sea, aquí no estamos examinando a nadie de la habilitación de la licencia de ultraligero. Estamos examinando a la gente de la habilitación de helicóptero. Lo otro se le supone. ¿Vale? Esta es la película. Y de lo que más va a haber es, vamos a preocuparnos del helicóptero en sí y vamos a preocuparnos también de eh, los espacios aéreos controlados donde se puede volar, los niveles de crucero VFR, tipos de espacio aéreo, que es lo que me ha dicho de reglamentación, ¿vale? Y de saber interpretar los metas y los TAFOS. Ya está. Eso es todo. Y que lo sepas buscar en el móvil o donde sea antes de ir a volar, ¿vale? Eso es Ujú. todo. O sea, no tiene más. No, no vamos a dar un curso completo, ¿eh? Mi curso completo de ultraligero, os lo voy a enseñar. Estáis viendo en mi pantalla, entiendo. Es este de aquí. Son 50 horas lectivas. No vamos, no vamos a hacer eso, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Ok? Bien, mientras estemos aquí hablando, os recomiendo que el que no esté hablando, que mantenga el micro en silencio para que no se nos metan ruidos y cosas raras por ahí. ¿Ok? Bien, no sé si estáis convencidos o no, pero si no estáis convencidos va a dar igual. Esto es lo que hay. ¿Vale? Yo creo que vamos a arrancar con esto, vamos a sacar las habilitaciones correspondientes. Yo voy a volar a bordo con vosotros para estar seguros de que no hay ninguna pega y bueno, eso es todo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más referente a esto? Oye, lo único que a mí, si no te importa, me has puesto mal el nombre. Ah, vale. Perdona, dime, ¿cómo te Es llamas? Rafael del Pozo. Vale. Ve. Fernando, entiendo que todavía no hay fecha, que sigue siendo un intervalo como Sí, los... sí, hay fecha ya. No hay fecha. Sí que hay fecha, es en la última semana de febrero. Claro, pero no hay una fecha, o sea, es un intervalo, que tendremos que estar allí disponibles toda la semana. No lo sé, no lo sé si vas a tener que estar disponible toda la semana o un día y tal, ¿vale? Imagino, no sé cuántos vamos a hacer diarios. Imagino que por lo menos tenemos que estar 2 días allí. Pero claro, habrá 3 que sea un día y otros 3 que sea al día siguiente. Bueno, Ya. yo también estoy metido en la película, o sea que explico, ¿no?
O sea que Sí, sí. Pero claro, tampoco sé nada más. Cuando sepa algo más, que tenía que haber tenido una reunión por Zoom con este hombre anteayer, pero no pudo, ¿vale? Tuvo un problema con el nieto y no pudo. Hablé por teléfono un momento, ¿vale? Entonces, yo voy a trabajar todo este fin de semana, voy a dejar cuadrado mi propuesta de preguntas de examen y esas cosas y intentaré hablar con él el lunes y todas estas dudas las arreglaremos, ¿vale? me parece que yo soy el que de más lejos vengo. No tengo Sí. ninguna combinación interesante que mejore el coche. Claro, son 12 horas de coche. Si tengo que... No estamos aquí para hablar de los problemas particulares de cada No, no, uno, no, ¿vale? pero quiero decir, si yo ya he quedado con Peter para estar allí practicando el 24 y el 25 y nos vamos a examinar el 29 y 30, perdón, el 29 y el 1, pues claro, Sí. vuelvo el 25 para acá, tal, no sé. El- La semana de los exámenes es esa. No sé qué días son los que va a ser el examen en concreto. Cuando lo sepamos, Sí, ya lo Peter me diremos. decía con muy buen criterio que dependerá de la meteorología. Pero yo entiendo que el señor no se va a ir para ahí el lunes 26 hasta el viernes 1. Óscar, no lo sé. Vale. No te puedo Ok. decir más. O sea, no lo sé. Yo no soy ellos, ¿vale? Estoy aquí Vale, vale. y ya está, Vale, ¿vale? O claro. sea, cuando hablemos, podemos definir exactamente qué día sea. De momento hemos puesto la ventana de esa semana que ya está bastante acotado, Muy bien. ¿vale? Y tiene que ser varios días, pues efectivamente, pues hace mal tiempo poder reaccionar, ¿ok? Ok. Yo me voy a tener que pedir una semana completa de vacaciones para poder venir ahí. Eso está claro, es lo que hay, ¿ok? Tienes un buen jefe que te las da. Sí, claro, y tal. Me falta alguien por apuntar. Diego te dice, a Joaquín no te ha apuntado, ¿no? No, a mí no me has apuntado. Te apunto también, ¿vale? Vale, Bien, venga. Un saludo. un saludo. Bien, pues vamos a repasar así brevemente no, ¿vale? Vamos a ponernos un poquito en situación, vamos a repasar un poquito de lo que es la historia, ¿vale? Esto es lo que yo doy normalmente a la gente. Estoy grabando la clase también. Os buscaremos la forma si me mandáis por el correo y tal por WhatsApp, vuestro correo y vuestro nombre. Hago un grupo de WhatsApp y cuelgo ahí la grabación. Un segundo, voy a cerrar la puerta. Bien, aquí vamos a empezar con una introducción histórica. Pero en la introducción histórica, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es hablar del ala rotatoria en sí, ¿vale? Todo el mundo me lo voy a saltar y me voy a meter en el tema de la rotatoria porque es muy didáctico, ¿vale? El ver cómo evolucionó el autogiro, cómo funcionó todo, ¿vale? Es el primer autogiro que se construyó en la historia, el C1. Toda la rotatoria y el helicóptero así empieza con el autogiro. Juan de la Cierva se había propuesto dedicarse a la aviación, fue muy precoz, construyó el primer avión que de verdad voló en España de forma continuada en el año 1910 aproximadamente, cuando tenía 14 años, con otros dos amigos, uno que tenía 12 y otro que tenía 17. Y de proyecto de fin de carrera, 4 años después, en el 1919, 4 años no, 9 años después, hizo el mayor avión del mundo, ¿vale? Un avión trimotor con un peso máximo al despegue de 5 toneladas y 3 motores hispano-suiza de 220 caballos. El primer avión de transporte de la historia que puso los motores con la hélice tractora, que es como son todos los aviones de hélice de hoy en día. O sea, que creó escuela, ¿vale? Pero ese avión se estrelló en su segundo vuelo. Consecuentemente con eso, su razonamiento fue: ¿cómo es posible que un avión que está bien hecho, perfectamente construido, pues porque el piloto comete un pequeño error, se caiga? Digo, esto no es forma de volar, y eso fue el inicio del autogiro. Él desde el principio sabía que había un problema con los rotores. Y el problema que había es que como el rotor está girando, ¿vale? Cuando coge velocidad traslacional, y he hecho pruebas con los aeromodelos, pues se volcaban todos hacia la derecha, porque sus rotores giraban hacia la derecha. La pala que avanza veía más sustentación porque tenía más velocidad que la que retrocede, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de la forma de la sustentación y veremos qué pasa exactamente, pero esto es lo que hay inicialmente.
Entonces, lo primero que se le ocurrió es, voy a poner dos rotores contrarrotatorios. Este es el C1, el rotor de arriba giraba en este sentido, ¿vale? O sea, a derechas, y este a izquierdas, al revés, el de abajo. Y a ver si los dos efectos se autocompensaban y así se podía volar. Y bueno, él cuando hacía estas cosas, previamente escribía las ecuaciones correspondientes, ¿vale? De la teoría que había desarrollado, y a partir de ahí comprobaba que se cumplía y lo probaba en vuelo. Esto no le salió bien, ¿vale? El piloto que voló aquí, el teniente Alejandro Gómez Spencer, pues en cuanto cogió un poquito de velocidad, se volcó el autogiro. ¿Por qué? Porque el rotor inferior, que trabajaba también en autorrotación, trabajaba con un flujo de aire descendente, procedente del de arriba, de un rebufo, que le impedía coger las vueltas que tenía que coger, ¿no? Luego esto no funciona, ¿vale? Y estuvo, después de que esto no funcionara, dando muchas vueltas, ¿no? Y después de dar muchas vueltas, y no voy a explicar, voy a explicar unas cuantas aquí de esas vueltas, pero el 17 de enero de 1923, por fin, el C4 consiguió volar. ¿Ve? ¿Qué fue lo que permitió que ese autogiro empezara a volar? En primer lugar, la invención de algo que es como la rueda de los rotores, que es la articulación de batimiento. Las palas están articuladas en su raíz y pueden subir y bajar libremente. ¿Ok? Él, con sus experimentos, descubrió, o sea, se dio cuenta que uno de los aeromodelos no volcaba nunca, ¿no? Y tal. Al principio pensaba que no volcaba porque tenía muy bien hecha la pala. Él inventó unas palas que tenían mucha torsión negativa para compensar la disimetría de sustentación con la torsión de la pala. Entonces, claro, la que tiene torsión negativa genera sustentación hacia abajo en la punta y la pala que avanza genera más que la que retrocede y entonces se compensaría. Calculó eso, pero no salió tampoco y tal. Pero ese aeromodelo funcionaba bien, el de verdad, ¿no? Y a base de probar el que funcionaba bien, se dio cuenta que cuando el aeromodelo cogía velocidad, el rotor completo se movía hacia arriba, hacia atrás, ¿vale? Eso se llama flatback, ¿ok? No tienen todos los rotores del mundo mundial, tienen flatback. En cuanto tiene un soplido de viento, el rotor se mueve en el sentido de subir hacia de donde le viene el viento, ¿no? Y bajar a sotavento, siempre. Se llama flatback. Entonces, a consecuencia del flatback, se dio cuenta de el efecto del batimiento por la flexibilidad de las palas en ese modelo que había construido, ¿no? Y sustituyó esa flexibilidad por una articulación que se llama articulación de batimiento, que es una bisagra, hecho que permite que las palas suban y bajen. De tal forma que la pala que avanza, como ve más sustentación que la que retrocede, sube, ¿vale? Porque tiene una más fuerte sustentación. Pero al subir ocurre un fenómeno, y el fenómeno es que el ángulo de ataque baja. ¿Okay? Entonces, la que baja es al revés, baja, a bajar sube el ángulo de ataque, y simplemente este efecto ecualiza las sustentaciones a todos los deslaves. Y este fue la configuración con la que voló el primer autogiro, ¿ok? El C4. Articulación de batimiento. Lo tienen todos los rotores. La diferencia que hay entre un rotor y una hélice es esta articulación. O tenemos esta articulación o tenemos una hélice y no un rotor. Es una cosa diferente. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, en segundo lugar, él quería controlar el rotor, el autogiro desde el rotor, pero no pudo al principio, ¿vale? Eso lo consiguió a partir del 1930 con el mando directo. ¿Ok? Este es un C-30 ya con mando directo en el puerto de Valencia, aterrizando allí en el buque nodriza de aeronaves Dedal, ¿vale? Bien, en el buque nodriza de Hidros. Tenía una eslora de 60 metros. Aquí aterrizó y despegó con el buque anclado en el puerto. Quiero decir, que en el año 1927, un autogiro británico perdió 2 palas en vuelo. Y a raíz de ahí se prohibieron los vuelos en Inglaterra y hubo que volver a mirar qué pasaba. Y lo que pasaba es que la pala, cuando sube, en su momento de batimiento, la pala que avanza al subir y cuando retrocede baja, se produce un acercamiento del centro de la pala al eje del rotor y un alejamiento. Y ese acercamiento-alejamiento, pues por la ley de conservación del momento angular, que también se le conoce como aceleración de Coriolis, ¿vale? Que es simplemente el efecto de la bailarina, ¿no? O sea, el centro de gravedad mantiene su velocidad lineal, avance
¿no? Si la velocidad aquí es muy pequeñita, en el eje cero, aquí muy pequeñita, y aquí son 500 kilómetros por hora, y en el centro de gravedad son 250, esos 250, cuando se acerca al centro de gravedad, lo mantiene. Y como está más cerca del eje, el rotor tiene que acelerar. La pala se fuerza hacia adelante para acelerar el rotor. Y cuando baja y se aleja, lo tiene que frenar. Y esas tensiones en la red de las palas era lo que rompió las palas de ese autogiro, ¿no? Y para corregir eso, inventó la segunda articulación, llamada también articulación de arrastre, que es una bisagra vertical. Evidentemente, en cuanto tú pones una bisagra que permite que las palas avancen y retrocedan, esto es un descontrol, porque si no están perfectamente separadas, a la misma distancia exactamente, se produce un desequilibrio dinámico del rotor que te pasas, ¿eh? Y entra en una oscilación insufrible, ¿eh? Entonces, para mitigar ese efecto, inventó el tercer componente de los rotores articulados, que es la amortiguación de arrastre, que es atar las palas entre sí mediante unos elementos elásticos, unas tiras de caucho, que tuvo que probar muchas configuraciones hasta que acertó con una en que mantenía las palas sin vibrar, sin entrar en resonancia, tanto en tierra, en el prelanzamiento, en la carrera de despega y en el aire. En el aire es mucho más fácil, ¿vale? El problema básico es cuando están las ruedas principales en contacto con el suelo, que puede entrar ahí en resonancia fácilmente por los efectos de vibración que genera el cuerpo, el fuselaje, ¿vale? Hace que se muevan las palas distinto y se desfasen más. Y una resonancia es que ese desfase entre el movimiento de las palas se amplía cada vez más y la vibración es cada vez mayor hasta que se destruye la aeronave en tierra. Si tenéis alguna curiosidad, metéis en internet, ponéis resonancia de un rotor y vais a ver helicópteros destruyéndose en tierra por el efecto de resonancia, ¿vale? Cuando el amortiguador de arrastre está mal y existe esa posibilidad, puede ocurrir y se destruye en tierra el bicho. Con eso quedó configurado el rotor articulado tal como lo conocemos en la actualidad, con una articulación de batimiento y una articulación de arrastre y un amortiguador de arrastre, ¿ok? Luego hablaremos un poquito de los distintos tipos de rotores que tenemos, ¿ok? Bueno, esto no vamos a insistir en esto, ¿vale? Simplemente es así, lo sabéis todos. Todo el mundo sabe lo que es la presión atmosférica, que es el peso aéreo que tenemos encima, ¿vale? Todo el mundo sabe que la presión atmosférica a nivel del mar, en la atmósfera estándar son 1013 milibares o hectopascales. Hectopascales, cuando hablamos de hectopascales es porque hace 30 años así los meteorólogos quisieron hacer un homenaje a Pascal. Le cambiaron el nombre al milibar y le llamaron hectopascal, pero es lo mismo, ¿vale? 760 milímetros de mercurio es lo mismo que 29,92 milímetros de mercurio, 29,92 pulgadas, perdón, de mercurio, que es lo mismo que 1013 milibares, que es lo mismo que 1013 hectopascales, ¿vale? Es una forma de medir la presión. Lo que no sé si tenemos tan claro, ¿vale? Todo lo que hay no tiene más importancia. Esto es interesante también, conocer el gradiente vertical de temperaturas y en menor medida el de presión, ¿vale? Saber que conforme subimos, gradiente significa diferencia de. Gradiente vertical, diferencia de con la verticalidad, con la altura. Gradiente vertical de temperatura, ¿cómo cambia la temperatura con la altura? ¿Vale? Pues el gradiente vertical de temperatura de la troposfera se considera constante en la atmósfera estándar y en la tropopausa, que en el Ecuador está a 15.000 metros, pero que en los círculos polares ártico y antártico está a 9 kilómetros solamente, a 9.000 metros, la temperatura es constante de menos 55,5 grados, da igual que sea invierno, verano o el tiempo que haga. Esto es lo que hay. Esto se llama tropopausa, ¿vale? Se separa la troposfera de la estratosfera. Todos los fenómenos meteorológicos ocurren en esta capa que llamamos troposfera, que es donde volamos todos, bastante más bajo que los 15 kilómetros. Hay que decirlo. No todos, ¿eh? Los cazas suben y se meten a la estratosfera perfectamente. Y los aviones de pasajeros están volando en la línea de los 10 kilómetros aproximadamente, ¿vale? El gradiente vertical de temperatura hay que conocer. Son 2 grados centígrados cada 1.000 pies, ¿vale? O 6 grados centígrados cada 1.000 metros, que es lo mismo. Es interesante, ¿vale? El gradiente vertical de presión, que es cómo cambia la presión con la altura, todo el mundo sabe que baja la presión con la altura. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo sabéis todos. Más arriba, menos presión. Ahora bien,
así como el gradiente vertical de temperatura es una línea constante, esto no, ni de coña, porque el aire se comprime. Y cerca del suelo está mucho más apretado, mucho más comprimido que más arriba, que se va separando, se va comprimiendo mucho más, ¿no? Va bajando mucho más la densidad. Si no fuera compresible, la densidad del aire sería la misma a nivel del mar que arriba. Eso es lo que pasa. Mar. El agua del mar tiene la misma densidad en las fosas abisales que arriba, que en el primer metro. O sea, no se puede comprimir el agua, es un líquido y no se puede comprimir, pero los gases sí se pueden comprimir. Entonces, ¿qué pasa? Que la densidad aquí cerca del suelo es mucho mayor que hacia arriba. Así que cada vez hay que subir mucho más para conseguir la misma diferencia de presión. Entonces, la gradiente vertical de presión se hace una media, que es mentira, pero es una media al fin y al cabo, que hay que conocer también. Es 33 milibares cada 1000 pies, en los primeros de 1000 pies. Y después se considera 25 milibares cada 1000 pies. ¿Vale? Esto no vamos a hacer preguntas, pero no creo que lo pregunte, pero que lo sepamos, por lo menos, el gradiente vertical de temperatura es fácil, ¿no? 2 grados cada 1000 pies, siempre. Y pues a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Esto es un poco la idea de lo que ocurre, ¿vale? O sea, 1013 milibares está, pues, el gradiente, cómo va cambiando de presión conforme subimos, ¿de acuerdo? Esto sería 1013 milibares, esto sería 500 milibares de presión, ¿vale? Que es lo que me daría a 10.000 pies aproximadamente. Perdón, a 10 kilómetros, a 10.000 metros. ¿Ok? Vemos que cada vez hay que subir mucho más para conseguir la misma diferencia de presión. ¿Vale? Es así. Bien. Ya hemos hablado de esto. Lo que sí hay que dominar es, aparte de la altimetría, saber todo el mundo claramente lo que es el QNH, lo que significa, y lo que es el QNE y lo que significa, y lo que es el QFE. ¿Vale? Esto hay que saberlo. Imagino, esto lo sabe todo el mundo. ¿Necesita alguien que se lo repase? ¿Lo tiene todo el mundo claro? ¿O no lo sabe nadie? No, si lo repasas no estaría mal. Vale, pues lo repasamos. ¿Vale? En primer lugar, el concepto de altura es separación vertical entre mi aeronave y el suelo. Esté donde esté. Separación vertical, altura. Altitud también se llama altura, es AGL, above ground level, significa altura, sobre el suelo. ¿Vale? Si yo estoy volando sobre Camarenilla, o mejor sobre Casarrubios, que es más fácil, que tiene una elevación de 2000 pies, ¿ok? Y estoy volando a 1000 pies de altura, pues son 1000 pies de altura. Pero mi altitud, que es sobre el nivel medio del mar, son 3000 pies, ¿ok? Y el ajuste que le tengo que poner al altímetro para que me dé altitud, que es como volamos habitualmente con altitudes, se llama QNH, ¿vale? Que es poner la presión reducida que habría a nivel del mar. Es decir, tendría que abrir un agujero en Casarrubios hasta el nivel del mar y bajar el barómetro de abajo. Evidentemente no hacemos eso, lo calculan los meteorólogos, o si no tenemos otra cosa, lo que hacemos nosotros es ponemos en el altímetro que lea la elevación del campo, que son 2000 pies en el caso de Casarrubios, y ya está. Y lo que me da la ventanilla de Colsman, el altímetro se llama QNH, ¿vale? ¿Ok? Vamos a hablar, aquí esto es el altímetro, está la ventanilla de Colsman, ahí es donde se pone la presión de referencia. El altímetro lo que me mide es la diferencia de presión que hay entre esta presión que he puesto yo aquí y la que está leyendo fuera, ¿vale? La que está sintiendo fuera, ¿vale? En este caso está leyendo 1000 pies. La aguja horaria, la de los miles de pies, la aguja esta de aquí, la de los centenares de pies, y la aguja finita con un circulito de las de los 10.000 de pies, ¿ok? No tiene más. Cuando yo pongo la presión atmosférica que tengo fuera, el ajuste se llama QFE, es decir, estoy poniendo el cero en el campo en el que estoy. Eso es QFE, ¿vale? Cuando estoy poniendo la presión reducida a nivel del mar, eso es el QNH, 1024, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo un campo aquí, la presión atmosférica que hay aquí son 860 milibares. La que hay a nivel del mar son 971,11 milibares. Vamos a entrar a ese nivel de detalle, ¿vale? Luego, si yo quiero
que mi altímetro me marque altitudes, tengo que poner el QNH, que serían 971 milibares. Si pongo 971 milibares, me va a marcar 3.000 pies, que son 1.000 metros, ¿vale? Si pongo 860, me va a marcar 0 pies, que es la elevación de aquí. ¿Para qué me vale? Que es, perdón, la presión de aquí, ¿vale? Pero no me vale para nada el QFE. En cuanto despego de aquí, todo lo que me marca es mentira. Luego yo recomiendo no usar nunca el QFE y usar siempre el QNH, la presión reducida a nivel del mar. ¿Vale? ¿Está claro esto? Me queda hablar del QNE, QFE, presión que tengo fuera, es la que pongo aquí. QNH, presión reducida a nivel del mar, y me marca altitudes, lo que ponemos casi siempre, ¿vale? Y QNE es cuando pongo aquí 1013 milibares, en cuyo caso el altímetro me marca la separación que existe con respecto a una capa isobárica de 1013 milibares, que si nos vamos al ejemplo que tenemos aquí, la capa de 1013 milibares estaría por debajo del nivel del mar, es una capa virtual, pero me sigue marcando eso, ¿vale? El altímetro. Esta es la historia. Eso es un ajuste, podría coincidir un día con el QNH, pero casi nunca coincide que sean 1013 milibares. Lo que esto sirve para dos cosas muy importantes. La primera, Perdona una para poder- pregunta. sí, dime. ¿Esto nos lo vas a facilitar? Esto sí lo vais a tener en la plataforma, Vale. ¿vale? Pues dos cosas muy importantes. En primer lugar, para volar niveles de crucero, ¿vale? Si yo estoy volando en visual, tengo que volar niveles de crucero VFR. Un nivel de crucero VFR se vuelan por encima de 3.000 pies, ya se vuela. Se vuela con QNH hasta los 6.000 y a partir de 6.000 se pone el QNI. Un nivel de crucero es, por ejemplo, 6.500 pies, es un nivel par. Un nivel de crucero es 7.500 pies también, es un nivel impar. 6.500 pies sobre 1.013 se llama nivel 65 o 065. 075, 085, 095, ahora que podemos subir, esto es lo que hay, ¿vale? Y hay que volar, si volamos hacia el norte, hacia París, niveles pares, ¿no? Esa es la mnemotécnica. Y si volamos hacia el sur, niveles impares, ¿vale? Esto es lo que hay. O sea, yo puedo volar hacia París a 4.500 pies o a nivel 065, 085, pero si bajo hacia Sevilla, pues tengo que volar pues a 3.500 pies o a 5.500 o a 075 o a 095, ¿vale? Esto es lo que hay. Para eso sirve el QNE, que es importante. Pero más importante que eso todavía, o tan importante como eso, es que cuando yo pongo aquí el QFE 1013 milibares, lo que me indica el altímetro se llama altitud de presión, que no es una altitud, es una presión, de hecho, ¿vale? En aviación tenemos la manía de poner las cosas fáciles para los pilotos, y a veces al poner las cosas fáciles se distorsiona el significado y es más complicado entender qué me están contando, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso concreto, lo que significa la altitud de presión es que si yo pongo aquí 1013, supongamos que pusiera 1013 y aquí marca 1.000 pies, pues yo tengo una presión atmosférica ahora mismo aquí que es equivalente a la que tendría la atmósfera estándar a 1.000 pies. Eso es lo que quiere decir, nada más, ¿vale? Esta altitud de presión es un dato muy importante para luego averiguar la altitud de densidad y poder entrar en las tablas del helicóptero y saber las características de vuelo que puedo esperar, las performances que puedo esperar de la máquina en el día concreto, en las condiciones en las que estoy. Por eso es muy importante, ¿ok? Altitud de presión y la temperatura me va a definir, conocida la altitud de presión, la densidad del aire. La densidad es el factor clave que me define cuáles van a ser las performances realmente de la máquina, porque es un factor variable y la densidad del aire depende de dos cosas, de la presión atmosférica y de la temperatura. La altitud de presión y temperatura. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda referente a esto? ¿Vale? QNE, 1013 milibares, altitud de presión. Y se utiliza para marcar los niveles de vuelo. ¿Vale? Por encima de 6.000 pies en España, que es la altitud de transición,
se vuela con respecto a niveles de vuelo. Pero niveles de crucero que pueden ser en altitud, 3.500 pies, 0,65 es un nivel de vuelo, pero 4.500 pies es una altitud. Por debajo de 6.000 pies se vuelan altitudes con el QNH y por encima de la altitud de transición, que en España son 6.000 pies, se vuela con referencia a niveles de vuelo. Esto es lo que hay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para que asegurarnos que en altura todos nos separamos correctamente porque todo el mundo utiliza la misma referencia. Y la misma referencia es 1.013 milibares. Porque si cada uno va con un QNH distinto, la liamos. ¿Ok? Y luego el QNH es lo que usamos por debajo de la altitud de transición y el QFE, para mi gusto, nunca. Yo lo tacharía y lo prohibiría. Así de claro. ¿Vale? Un campo que está a nivel del mar, tú pones 0 pies, pero realmente al poner 0 pies prácticamente estás ajustando QNH. ¿No? Hay campos que no te permiten ajustar el QFE porque están demasiado arriba y no te da la rosquilla aquí, ¿eh? La rueda de ajuste no. ¿Vale? Ok, Sí. voy a hacer por cada altitud de presión. ¿Está claro? No es una altitud, sino es una presión. Y es la presión que tendría la atmósfera estándar a lo que me está marcando el altímetro cuando pongo 1.013 milibares. Yo pongo 1.013 y me sirve para averiguar a qué altitud de presión estoy. ¿Vale? Y mi avión se va a comportar en función de esa presión y en función de la temperatura exterior que hay. ¿Vale? Y cuando corrijo la altitud de presión por la temperatura, obtengo un valor que se llama altitud de densidad, que tampoco es una altitud, es la densidad del aire. Y es la densidad del aire que tendría la atmósfera estándar a esa altitud. Cuando digo que la altitud de densidad son 5.000 pies, estoy diciendo que la densidad del aire donde yo estoy es la que tendría la atmósfera estándar a 5.000 pies. Es una densidad. No es que esté a 5.000 pies, puede estar a 8.000 o a 3.000, ¿vale? Pero sé que mi avión se comporta como en la atmósfera estándar a 5.000, a esa densidad. Y todos los performances de todos los aviones del mundo mundial y helicópteros vienen referidas a la altitud de densidad siempre. Por eso hay que conocer esto, ¿vale? ¿Cómo averiguar la altitud de densidad? Pues mediante una tablita muy sencilla que es esta de aquí. ¿Ok? Esta tabla, pues aquí tenemos unas rayas. Estas rayas son altitudes de presión. Y aquí abajo, las temperaturas, ¿vale? Entonces yo pongo 1.013 milibares en el altímetro, obtengo la altitud de presión a la que estoy, me puede dar perfectamente negativa, ¿vale? Si tengo 1.030 milibares y estoy a nivel del mar, me va a dar una altitud negativa de presión, ¿ok? ¿Vale? Si suponemos, pues yo qué sé, un caso del Startit de la época que estamos ahora, pues vamos a suponer pues, que la altitud de densidad pues sea prácticamente, la altitud de presión, perdón, sea prácticamente pues 0 pies, ¿no? Que sería 1.013 milibares, ¿vale? Si son, te digo, si son 1.030 está por debajo, ¿eh? Y que la temperatura exterior que tengo pues son 20 grados aproximadamente, pues me tiro aquí arriba hasta aquí, me voy hacia la izquierda y me encuentro con que mi altitud de densidad no es 0 pies, es 800 pies. Es decir, mi avión se comporta peor de lo que se comportaría en la atmósfera estándar a 0 pies, ¿eh? Se comporta como si estuviéramos a 800, ¿vale? Cuanto más sube la temperatura, más dramático es. Ahora nos ponemos en el mismo caso en verano, que la temperatura son 35 pies, digo 35 grados, y me vengo aquí, subo hasta los 35 con la misma altitud de presión, fijaos, ¿vale? Y es como si estuviera en 2.400 pies, más arriba de Madrid, ¿vale? Esta es la historia de esto, ¿ok? Y si en el caso concreto de Casarrubios, ¿no? Suponiendo que la altitud estuviéramos estándar, la altitud de presión fueran 2.000, lo que le corresponde, pues fijaros, con 35 grados a 2.000 pies, tenemos una altitud de densidad de 4.800 o por ahí, ¿vale? Este es el tema, de lo que ocurre. Y así funciona y así podemos obtener perfectamente la altitud de densidad. ¿Alguien no entiende cómo funciona esta gráfica? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Vale. Pues esto es lo que tenemos que usar antes de meternos en las tablas del helicóptero.
que las tablas del helicóptero existen, ¿eh? Y bueno, son muy sencillas las del Denali, muy sencillas y muy, a ver, un segundo. Tiene muy pocas performances. Esta es la historia. Este es el manual que yo tengo del 115 caballos, ¿no? Que es el que vamos a tener ahí, que no es el 135. ¿Vale? Entonces, si nos vamos aquí, vamos al índice para ver dónde están. Las tablas de conversación me da igual, procedimientos de emergencia, operaciones normales, actuaciones, aquí, página 37. Vamos a las actuaciones. Página 37. Y aquí tengo las actuaciones, ¿vale? Bien. Aquí hice algunas chorradas. Esto había que meter en la cárcel a alguien. No se puede decir que hay que mantener como mínimo una pulgada. O sea, pulgada no es nada. Eso es tacto de pianista prácticamente, ¿vale? Y tal, hay que mantener 2 o 3 pulgadas de diferencia para tener un cierto margen. ¿Ok? Pero bueno, entonces cuando nos vamos a estacionario, antes de irnos a estacionario tenemos que saber cuál es la presión atmosférica que tengo y cuando me voy a estacionario compruebo la presión de admisión. Si estoy separado más de 2 o 3 pulgadas con respecto a la estándar, vamos bien. Con respecto a la estándar, no, con respecto a la que tengo fuera. Ese día, vamos bien. Pero si la separación es inferior, ese vuelo habría que hacerlo, ¿vale? Porque estamos fuera de límites. Aunque aquí diga solamente una pulgada, ¿ok? Y aquí está la misma curva que hemos visto antes, en la que está aquí para averiguar en el propio manual cuál es la altitud de densidad. Pones 1013, aquí tienes las altitudes de presión, ¿vale? 10.000 pies, pues esto serían 2.000 pies, ¿vale? 3.000, 4.000, 1.000, nivel del mar, menos 1.000, ¿ok? Exactamente lo que teníamos antes y lo sacamos aquí exactamente igual que en la otra curva que hemos visto antes, ¿ok? Y a partir de aquí ya tengo eh, la primera performance que me dice cuál es el peso máximo que puedo tener para tener esta condición, ¿vale? Tener potencia suficiente para poder hacer estacionario dentro de efecto suelo. Dentro de efecto suelo es cerca del suelo, ¿vale? 1 metro del suelo aproximadamente. Entonces, aquí entro ¿con qué? Con la altitud de densidad realmente, ¿vale? Bueno, aquí me está metiendo no con la altitud de densidad, sino con la altitud de presión. Esta es la altitud de presión en metros. No la elevación, altitud de presión. 1013 milibares y lo que me diga el helicóptero, ¿vale? Lo que me diga el altímetro. Si me dice que estoy a 0 pies, pues, o sea, dentro del dominio de temperaturas autorizado, puedo despegar con el tope de peso, que son 450 kilos. Pero si me dice que estoy a, yo qué sé, aquí 2.500 metros, esto está, aquí pone altitud en metros. No me lo creo, o sea, sinceramente, yo no me lo creo. Si fueran pies, es posible, pero metro me parece muchísimo, ¿vale? Porque estaríamos hablando aquí de 7.500 pies, o sea, que ni de coña, ¿vale? Yo creo que aquí se han equivocado. Con eso, no sé lo que opinas, Peter, pero me parece esto es una exageración. Pero bueno, funcionaría de esta manera, ¿vale? Entonces, según esto, aquí, estos son 3.000. No entiendo esto. Vale, Sí, hola. metros. Sí, dime. Ah, sí, sí, eso es un error de pies y metros, ¿eh? Eso es Vale, el pues, primero manual de vuelo, ¿no? sí, el primero de todos, sí. Sí, claro. Sí, No, es un error. es un error. Vale. Vale, pues estos serían 2.500 Sí, pies pies. y aquí serían 2.000 pies, lo que me está diciendo. Sí. ¿Vale? Aquí, en el nivel de abajo. Entonces, si tengo que volar, vamos a suponer, a 2.000 pies, ¿vale? Y tengo una temperatura exterior de 30 grados centígrados, pues me cojo eso, 2.000 pies con 30 grados centígrados me daría 450 kilos, que es el máximo que puedo tener, ¿vale? Si me subo a 2.500 pies ya, pues con 30 grados centígrados, 2.500 pies ya me da por aquí. Me daría, pues eso, 430, 440 kilos por ahí, ¿vale? Y así es como funciona esto.
¿vale? ¿Ok? Siempre partiendo de altitud de presión. ¿Ok? ¿Vale? Y esto es lo mismo sin efecto suelo. Evidentemente, sin efecto suelo hace falta mucha más potencia, entonces el límite es mucho mayor. ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué significa esto? Esto es importante interpretar correctamente lo que significa. Yo puedo, si estoy entre esta performance y esta, yo me puedo ir a estacionario, pero no puedo subir verticalmente mucho, porque me quedo sin potencia, ¿vale? Eso es lo que significa. Cuando haga el flare, como haga el flare y no me quede cerca del suelo, al final voy a hacer una tomadura, eso es lo que significa, porque no tengo potencia para sujetar el helicóptero. ¿Ok? ¿Vale? Por eso la regla es tener 2 o 3 pulgadas entre la presión real y la de estacionario para poder volar con seguridad. La primera comprobación que hacemos siempre cuando despegamos estacionario es qué presión de admisión tengo, estoy bien o estoy jodido. Si estoy jodido, pues no voy, me quedo. ¿Vale? Esta es la filosofía de esto. ¿Ok? ¿Vale? Estos son curvas de adaptaciones de motor que no tienen más importancia. Lo que nos importa es lo que hemos visto antes, ¿no? Hoja de peso centrado. ¿Vale? El hoja de peso centrado al final se traduce en cumplir con las especificaciones que dice el manual. ¿Y qué dice el manual? ¿Vale? Que es imperativo cuando la diferencia de pesos es mayor de 20 kilos que el más pesado se ponga al lado izquierdo. Eso es por cuestiones de control, límites de centro de gravedad lateral. ¿Ok? Eso es lo que te dice. Y luego te dice cuál es el peso máximo que se puede poner en cada sitio. También, ¿vale? Para que no se vaya. Peso máximo del piloto en vuelo solo, sin el lastre, en el asiento de la derecha son 125 kilos. ¿Vale? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si nos pasamos? Que no podría poner el helicóptero horizontal. Cuando me fuera al aire, me iría laveando y con toda la palanca a la derecha se me iría a la izquierda, me cansaría una hostia. Eso es lo que significa. Porque nos hemos pasado de los límites de centro de gravedad lateral. ¿Ok? Si nos pasamos de los pesos hacia adelante y hacia atrás, puede ocurrir lo mismo, ¿no? O si ponemos demasiado poco peso, puede ocurrir lo mismo, ¿no? Si es demasiado peso, pues despegaría. No puede, con el cíclico atrás del todo, saldríamos andando para adelante directamente. Y con demasiado poco peso, con el ciclo delante del todo, nos iríamos para atrás al despegar. Nos entendamos, esto es lo que significa los límites de centro de gravedad, que al final se traducen en un peso mínimo o un peso máximo. Peso mínimo en solo 50 kilos, ¿no? Lo dice claramente, ¿vale? La persona más pesada al lado izquierdo. Puedo poner al lado derecho si la diferencia de pesos es menor de 20 kilos. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Más cosas. Vamos a hablar, bueno, todo el mundo conoce esto, ¿vale? Yo lo que quiero remarcar del vuelo es una idea muy importante, ¿no? Que poca gente conoce en realidad. Y claro, siempre nos ponen las ecuaciones esa famosa del vuelo, que luego la veremos, y todo el mundo se cree que eso es palabra de Dios. Y bueno, sí, es palabra de Dios, es cierto, pero sin perder de vista un factor, ¿no? Y es que la sustentación, el vuelo es equilibrio. La sustentación compensa el peso. Y la sustentación tiene que ser igual al peso. ¿Vale? Eso, el que crea que él puede poner sustentación superior al peso cuando le dé la gana y tal, y mantener el tiempo que quiera, está equivocado. Yo puntualmente puedo incrementar la sustentación por encima del peso y va a durar unos segundos, hasta que el sistema vuelva a poner sustentación igual al peso. Porque estamos bajo el imperio de una ley que es totalmente inevitable, que se llama ley de la gravedad. Lo que pesa el helicóptero, con todo lo que ve dentro, es la sustentación que te genera el rotor. Y no hay más, ¿vale? Ojo, no es toda la fuerza dinámica, solamente es la sustentación, porque la fuerza dinámica va orientada hacia atrás y parte sustentación, ¿vale? Que es la parte que nos interesa a nosotros, y parte resistencia. ¿Eh? ¿Ok? Esto es lo que hay. Aquí no vamos a entrar en más detalles con esto. Y lo que nos vamos a ir directamente es, bueno, esto es un flujo de un avión, en el helicóptero es más fácil, el flujo es parecido a este. Parecido a esto es lo que hace un rotor. Lo que no es tan evidente, y eso lo pongo a todos los alumnos, es que un avión hace lo mismo que un rotor de un helicóptero, que es proyectar el aire hacia abajo, y gracias a eso vuela.
¿eh? Y tal, ¿vale? La velocidad, esto es interesante, la velocidad a la que proyectamos el aire hacia abajo se llama velocidad inducida, ¿ok? Tanto en el avión como en el helicóptero, ¿ok? ¿Vale? Bien, esto es para sacarlas. Aquí llegamos a las ecuaciones de la sustentación. Y esto es lo que es. L significa lift, que es sustentación. Ponemos en inglés porque somos tontitos en aviación, ¿vale? Y D significa drag, ¿ok? Que es resistencia. Yo no puedo volar sin vencer una resistencia. Esto se comprueba empíricamente, ¿vale? Aquí tengo una curva característica de sustentación de un perfil. Aquí, para cada ángulo de ataque del perfil, se ve cómo cambia el coeficiente de sustentación, cómo se incrementa la sustentación al incrementar el ángulo de ataque y también cómo se incrementa la resistencia. Y a cada selección de ángulo de ataque que yo lo hago, que yo selecciono, en el avión o en el helicóptero, me da igual, en el helicóptero, el ángulo de ataque final es complicado, porque es una mezcla entre lo que yo tiro del colectivo más la posición del cíclico, más la velocidad de avance del helicóptero, más el flapback del rotor. Y cuando yo he llegado a toda esa suma, en un perfil, tengo el de un perfil de una pala en una posición concreta. Porque si cambia de posición ha cambiado todo, y va cambiando todo constantemente. Luego es complicado, pero aunque sea complicado y tal, al final lo que pasa es esto, ¿no? Globalmente el rotor también le pasa esto. Más sustentación es más resistencia. Más colectivo es más resistencia, ¿vale? Y cuando estamos en autorrotación se nota claramente, es cuando subo el colectivo baja la bota del rotor, porque más colectivo es más resistencia. ¿Más sustentación? Sí. Y más resistencia también. Las dos cosas. Aquí lo que se ve es que, claro, para cada ángulo de ataque, pues la diferencia que hay entre la sustentación y la resistencia es distinta. Y hay un ángulo de ataque en concreto que esa diferencia es máxima. Ese punto en que la diferencia es máxima es el punto de máxima eficiencia aerodinámica para ese perfil en concreto, ¿vale? En el helicóptero también hay un punto de vuelo en que tenemos la máxima eficiencia aerodinámica que se corresponde normalmente con una velocidad determinada, porque la velocidad al final marca el ángulo de ataque del disco rotor completo, en el caso del helicóptero, ¿vale? Dicho esto, estamos en mejores condiciones para ver esto. O sea, nunca se puede poner, cosa típica, en los manuales de las escuelas, en los cursos de este tipo, siempre te ponen la fórmula de sustentación y se olvidan de esta parte. Es imposible entender una cosa sin la otra. Es imposible, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo voy volando con mi helicóptero generando mis 400 kilos, mis 450, vamos a poner, kilos de sustentación de forma constante y continuada, ¿vale? Voy volando y ahora de repente decido incrementar la sustentación, ¿vale? ¿Qué hago? Incremento colectivo, por ejemplo, que es un incremento de paso de las palas que incrementan directamente la sustentación, incremento el ángulo de ataque en todas posiciones, ¿vale? Vale, he hecho eso. ¿Qué va a ocurrir? He creado un desequilibrio. Ahora la sustentación es superior al peso. Pero es que he creado otro desequilibrio aquí, ¿vale? Ahora la resistencia es superior al peso. Si yo no toco nada más, ¿vale? La resistencia es superior a la que tenía antes, perdón. Si yo no hiciera nada más, o el gobierno no hiciera nada, se bajarían las botas de rotor, ¿vale? Como el gobierno no actúa, me mete potencia, pues efectivamente, el incremento de sustentación se traduce normalmente en vuelo de crucero en un incremento de velocidad o en un incremento de altura, un régimen de ascenso. Pero claro, si me pongo a subir, como mi trayectoria es hacia arriba, el rotor ha bajado su ángulo de ataque y ha bajado la sustentación. Sustentación vuelve a ser igual a peso. Eso es lo que pasa al final, ¿vale? Y si no me pongo a subir, sino que cojo más velocidad hacia adelante, es que el ángulo de ataque de las palas baja. Y bajo sustentación también. Y sustentación vuelve a equilibrarse con el peso. Haga lo que haga, siempre voy a tener que esto es lo que se va a equilibrar con el peso, ¿vale? Eso es lo que tenemos que perder de vista. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Eso de decir, no, voy a subir la sustentación, ¿vale? Y ahí, bueno, esto es una cosa interesante. Realmente, esto
de aquí sirve para convertir, ¿vale?, la velocidad verdadera, o la TAS, en velocidad indicada. Esto es la presión dinámica, ¿vale? El avión o el helicóptero, la pala, no vuela gracias a la velocidad, vuela gracias a la presión dinámica, que coincide con la velocidad cuando estamos volando a nivel del mar. En cualquier otro caso, no. Esto es lo que expresa esto de aquí. Esto es la densidad del aire, ¿vale? Aquí estos parámetros que están en azul son los que son variables por el piloto, no como le dé la gana, ¿vale? El piloto solamente puede cambiar esto. Si yo con el helicóptero tiro del cíclico hacia atrás, incremento C sub L. Al incrementar el C sub L, ¿vale?, sube la sustentación, se incrementa la resistencia, baja la velocidad y se reestructura todo y se vuelve a equilibrar a la sustentación original. ¿Ok? Luego la velocidad final depende de lo que ponga posición de cíclico para adelante y para atrás. Sí, claro. ¿Vale? Ya esto, si incremento el paso, lo que voy a conseguir es meter más potencia y terminaré subiendo. Esa es un poquito la idea, ¿vale? Y al subir baja el ángulo de ataque y sustentación igual al peso. Pero esto es lo que hay, así funciona. Esto de aquí, la densidad del aire, muy importante. Normalmente es inferior a 1. Si estás volando a nivel del mar y hace frío, pues no, es superior a 1, ¿vale? Pero bueno, los que no vivimos en la costa, pues España es un país complicado para volar en ese sentido. Pues Europa está muy baja, ¿vale? Y no tiene problemas. Pues esto es importante. ¿Ok? ¿Vale? Bien, esto es simplemente para expresar lo que pasaría si yo tuviera sustentación igual al peso permanente, o sea, sustentación superior al peso de forma permanente. Es que sí, acelero para arriba, pero no dejo de acelerar para arriba. Claro, cuando me he dado la vuelta, acelerar para arriba es acelerar para abajo, que se suma la gravedad, ¿no? Y esto es lo que haría un tirabuzón hasta el suelo, ¿vale? No es practicable. La única forma en que puedo mantener sustentación superior al peso, y la relación que hay entre sustentación y peso se llama factor de carga, ¿vale? La única forma que puedo tener un factor de carga superior a 1 de forma continuada es virando. En los virajes, si la sustentación siempre es mayor del peso, ¿vale? Tanto en un avión, como en un autogiro, como en un helicóptero, como lo que quiera, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿ok? Porque ahora la sustentación no sirve solamente para compensar el peso, sino que me genera la componente centrípeta que hace que cambie de dirección. Y eso es una aceleración, ¿vale? Y en este caso, sustentación es superior al peso. Si llegara a 60 grados de alabeo, la sustentación sería el doble del peso y estaría volando a 2 Gs. ¿Ok? ¿Vale? Cuanto más fuerte es el viraje, más te pegas al asiento si lo haces correctamente, claro. ¿Ok? ¿Vale? Bien. No voy a contar nada más referente a esto, ¿vale? Y brevemente vamos a ver una pequeña introducción en el helicóptero y el próximo día seguiremos ya con cosas específicas del helicóptero. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, o de lo que sea, el próximo día me la planteáis. El próximo día va a ser, en principio, el lunes a las 6, ¿vale? ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poquito de helicópteros ahora, de generalidades de helicópteros, ¿vale? Esto es mi plan, y vamos a hablar, el de la historia ya he hablado, vamos a hablar un poquito de conocimiento general del helicóptero, ¿vale? Y vamos a meter un poquito a hablar de esto, ¿no? En primer lugar, de las palas del helicóptero. Las palas tienen varios ejes, ¿no?, de giro, ¿ok? Tienen la articulación de batimiento que les permite que la pala se mueva para arriba y para abajo, ¿ok? En el caso del rotor que llamamos nosotros, que es el semirrígido, la articulación de batimiento es el eje del rotor, ¿vale? Es el eje de batimiento, ¿vale? Directamente. Y si una pala sube, la otra tiene que bajar por el tipo de rotor que llamamos específicamente. Otro eje de giro de la pala sería hacia adelante o hacia atrás. Nosotros ese eje no lo tenemos porque llevamos un rotor semirrígido, los articulados, ¿vale? Y luego está el eje de cambio de paso, que permite que la pala cambie de paso, ¿vale? Estos son los ejes que tenemos en las palas nosotros, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el rotor, o sea, las palas son alas volantes, están volando. Es un ala a todos los efectos. Pero claro, un ala que soporta, pues, si yo tengo 2 palas y el helicóptero pesa 450 kilos, por 225 kilos cada pala, permanentemente. Si yo cogiera la pala por la punta
Y la izara, cuando está el helicóptero parado, me cargaría las palas del rotor seguro, porque hay un elemento presente en un rotor y es que está girando. Y si no está girando el rotor y no tiene un mínimo de revoluciones, el rotor no puede sustentar ni hacer nada porque se rompe directamente, ¿vale? Luego, necesito la fuerza centrífuga. Es importantísimo. La fuerza centrífuga es lo que permite que ese conjunto de palas se convierta en un rotor capaz de proveer una sustentación de forma constante y segura, ¿vale? Si se me bajan mucho las vueltas del rotor, el rotor se destruye. Se destruye porque no puede hacer otra cosa. Las palas aplauden hacia arriba y se parten por el camino, ¿vale? Esta es la historia de esto, ¿ok? ¿Vale? Así que no podemos volar con baja vuelta del rotor. Ojo con las autorrotaciones y esto, ¿eh? Y ojo con que se nos bajen las vueltas del rotor, ¿vale? Hay otros problemas, ¿eh? Con la vuelta del rotor ya hablaremos de eso también. La disimetría de sustentación ya hemos hablado de ella. La articulación de batimiento, esa articulación que permite que el balancín del rotor vaya para arriba y para abajo una pala y la otra, una para arriba y la otra para abajo, eso es lo que compensa por sí mismo la disimetría de sustentación, ¿vale? Permite que la pala que avanza suba, lo que inventó Juan de la Cierva, y bajar, por lo tanto, la sustentación de esa pala, porque baja el ángulo de ataque, baja el C sub L, ¿vale? El C sub L es el ángulo de ataque de la pala para el piloto, y la que baja sube el ángulo de ataque y sube el C sub L, ¿ok? No tiene más. Y así se compensa de forma automática y sin hacer nada más la sustentación en cualquier sector del rotor. Un rotor, una articulación, gracias a la articulación de batimiento, es un ecualizador de sustentaciones. Cuando vemos una turbulencia, un avión que le afecta una térmica o una ala sin otra no, se va a inclinar. Un helicóptero, no. Un helicóptero va a moverse para arriba y para abajo, pero el rotor no va a cambiar de posición porque el rotor es un ecualizador de sustentaciones en cualquier sector. Me explico, ¿no? ¿Vale? Pero el batimiento tiene sus límites, evidentemente. A ver, ¿de qué depende lo que tiene que batir la pala del rotor para ecualizar una sustentación? ¿De qué depende? De la fuerza centrífuga. ¿De qué? De la fuerza centrífuga. De la fuerza centrífuga, por supuesto que depende, pero lo que es el De la batimiento en sí velocidad de no las depende palas. de la fuerza centrífuga, depende de la velocidad de las palas, o sea, del régimen de rotación de las palas. Porque si yo vuelo más lento, para equilibrar las sustentaciones, ¿vale? La pala que sube tendrá que subir mucho más para bajar la sustentación, ¿vale? Porque la velocidad es reducida, y la que baja tendrá que bajar mucho más, ¿vale? Y entonces rápidamente llego al límite del batimiento y tengo al rotor pegando en los topes de batimiento, ¿ok? Los topes de batimiento en los helicópteros son móviles, se mueven. Los autogiros están fijos, ¿no? Pero en los helicópteros son móviles porque yo no puedo permitir que cuando pare el rotor la pala se me caiga. O sea, el recorrido de batimiento es mucho mayor del que aparentemente tiene. Estoy hablando de rotores articulados. El rotor semirrígido es como el autogiro, ¿vale? Tampoco llega a pasar esto, pero pega en los topes y se puede romper el rotor. Y tal si bajo demasiado las vueltas del rotor. O sea, una cosa es que se me duelen las palas para arriba y se rompa el rotor porque me falta fuerza centrífuga, pero otra posibilidad es que como la velocidad de rotación es demasiado pequeña, la amplitud del batimiento sea tan grande que me pegue en los topes, incluso la pala que retrocede le pegue al botalón de cola y me corte la cola. Perfectamente posible, ¿eh? Cuando las vueltas son bajas. Estos son los límites del batimiento. Y ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de rotores y de las configuraciones más usuales de helicópteros y lo vamos a dejar aquí hoy, ¿vale? ¿Qué tal? Ya. Estos son básicamente el tipo de rotor clásico que existe es el que inventó Juan de la Cierva, que es el rotor articulado, que no es el que llamamos nosotros en el helicóptero. Esto es curioso. El rotor articulado que lo inventó Juan de la Cierva para los autogiros es el que lleva la mayoría de los helicópteros. No el nuestro es un semirrígido, ¿vale? El rotor semirrígido lo patentó Juan de la Cierva en 1927, curiosamente. Pero lo recuperó un americano que era un genio, se llamaba Arthur Young,
y fue el que popularizó ese rotor en los helicópteros, en los Bell, ¿vale? Este rotor es el que vemos aquí, tiene un eje, este es de un Denali, ¿vale? Lo que pasa es que no consigo una imagen buena, este es un rotor que estaba volando, una foto, ¿no? Aquí está el eje de batimiento, ¿vale? Que permite que la pala sube para arriba y para abajo. Para abajo. El rotor semirrígido no tiene articulación de arrastre porque no le hace falta, ¿vale? No tiene ningún inconveniente con Y el ese es arrastre. el nuestro, el del Dinali. Sí, este es el de Denali, afirma, ¿vale? ¿Ok? Tiene cambio de paso, evidentemente, y veis que tiene una pequeña conicidad el rotor. Esto es uno de los efectos que veremos los próximos días sobre la conicidad, ¿vale? Tiene una preconicidad mecánica ya el rotor ahí para que trabajen las palas a tensión totalmente alineadas y sin esfuerzos extras, ¿ok? Y esto es un rotor articulado. El rotor articulado tiene, además de la articulación de batimiento, que es esta de aquí, que permite que la pala suba y baje, ¿vale? Otra aquí vertical, que permite que la pala vaya para adelante y para atrás. Es la de arrastre. Aparte están las articulaciones, tanto aquí como aquí, para el cambio de paso, ¿no? Ya hablaremos. Aquí drag inch es la articulación de arrastre, ¿vale? Y flapping inch es la articulación de batimiento, ¿ok? Como se dice en inglés, es de esta manera. Y el rotor semirrígido es un rotor en que se sustituyen las articulaciones por compuestos, digamos, exóticos que son flexibles. Entonces, al quitar las articulaciones, quita muchos problemas de mantenimiento, pero claro, estas aleaciones exóticas son complicadas de obtener, ¿vale? No es una cosa trivial y de hecho hasta hace 20 años no existían estos helicópteros con estos rotores. Los rotores sin articulaciones, que sería más correcto, en español se dice rotor rígido, en inglés se dice inchless, ¿no? Sin articulaciones, ¿no? No tiene articulaciones, pero ya te digo, tiene flexibilidad en el material que le permite sustituir las articulaciones y hace lo mismo que el otro artículo. Esta es la película. Esto para que tengamos una idea de lo que existe. Lo que vamos a montar nosotros es semirrígido. Es un rotor especialmente económico y bastante eficiente, ¿vale? Esto es lo que hay. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito ahora de configuraciones, ¿vale? De los helicópteros. ¿Sí? Y esto es la configuración clásica de rotor principal y rotor de cola. ¿Sabes? Todos los helicópteros tienen que tener un sistema antipar que permita que aguante el rotor para que no se pueda girar en sentido contrario por la reacción del esfuerzo de la caja de la transmisión apoyada sobre el chasis moviendo el rotor, ¿vale? Y eso es la función del rotor de cola. ¿Sabes quién fue el primero que puso esta configuración? Fue Sikorsky, Igor Sikorsky en 1939, ¿vale? Utilizando, eso se lo inventó él, evidentemente, con el VS-300, que fue el primer helicóptero de configuración clásica que obviamente ha generado escuela, porque casi todos los helicópteros hoy en día son de este tipo, monorotores con rotor de cola y tal para la compensación del par. Cuando hablo de rotor de cola es porque es un rotor, no es una hélice. Tiene articulación de batimiento, ¿vale? Algunos incluso tienen articulación de arrastre también. Esa es la diferencia, ¿vale? Si no le ponemos una articulación de batimiento, entonces, y el rotor de cola, ¿vale? Cuando se mueve, cuando le afecta al aire de distintas direcciones, genera, digamos, disimetrías de sustentación que afectan al control del helicóptero. Por eso lleva la articulación para evitar interferencias con el control del helicóptero normal, ¿vale? Porque según como le viene el aire, pues tiene disimetría de sustentación y te mueve o te lo alabea o lo que sea, ¿ok? ¿Vale? Otra configuración es la de sin rotor de cola. Y ya que estamos en España, pues me he permitido poner esto. Este fue el primer Notar de la historia. Se fabricó en España fue diseñado, es de Aerotécnica. Aerotécnica es una fábrica que después se convirtió con el tiempo en Airlipper y después quebró. Hace pocos años que quebró, ¿vale? Y que construyó una serie de helicópteros antes de que llegara la ayuda americana a España. Cuando llegó la ayuda americana, pues se cancelaron todos los pedidos y esto fue de capa caída. Pero diseñaron un helicóptero sin rotor de cola y totalmente controlable. Hay vídeos por ahí, el data del año 57, ¿vale?
El búho que hay actualmente, que es el inductor de cola, es de hace 10 años o 15. ¿eh? Y tal. O sea, y se inventó en España. ¿Vale? Esta es la historia. Bien, esto es el sincrocópter. Son palas que un rotor, para ahorrar espacio, una pala se entremezcla con la otra, ¿vale? Por eso se llama sincrocópter, ¿no? Si se desincronizaran, sería un desastre, evidentemente, ¿vale? Y esto es un rotor coaxial, ¿vale? Me falta poner aquí un tipo que es el Osprey, que es el convertiplano, también se llama, el Osprey. El Osprey es unos rotores que se giran y se ponen verticales para actuar en modo helicóptero y luego transicionan y se ponen como si fueran hélices para avanzar. Y el Osprey es la forma que han conseguido los americanos de tener una aeronave tipo helicóptero, pero con velocidades de crucero de 500 kilómetros por hora, que es lo que buscaban, ¿vale? Para eso se inventó. ¿Okay? ¿Vale? Esto es otra configuración en chino, rotores en tándem, ¿no? Hay otra configuración que tampoco he puesto aquí, que es rotores normales, pero lado a lado contrarrotatorios. En lugar en tándem, uno a cada lado. El primer helicóptero de Fokker del año 36 era de ese tipo. Y fue el primer helicóptero, de los primeros helicópteros de verdad prácticos, ¿no? Y funcionales. ¿Ok? Y bien, hasta aquí hoy, ¿vale? El lunes un poquito más. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Dime. El lunes, es que yo soy un poco torpe con el ordenador. ¿Nos tienes que mandar otra invitación o volvemos a pinchar en este link? La misma, Ok. ¿vale? Gerardo, ¿Ok? el Más mismo cosas, lunes a las 6. afirmatorio. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por la atención y nos vemos el lunes, ¿vale? Buen fin de semana. Gracias, Igualmente, que instructor. tengáis. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, gracias, Fernando. Un abrazo. Buenas Un tardes a abrazo. todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí, señor.